Hoy viajamos a Creta, palacios minoicos, toros que comen carne humana y hoteles con pulserita. Pero detrás de la postal turística hay una historia casi olvidada, la de unos cordobeses que, empujados por el destierro, terminaron fundando un emirato en mitad del Egeo. Hoy presentamos una historia de exilio, rebeldía y audacia mediterránea. Para entender esta odisea, tenemos que retroceder un poco más. A mediados del siglo VIII, el gran califato omeya de Damasco se derrumba. Una nueva dinastía, la Abasí, toma el poder. Ahora la capital del mundo islámico es Bagdad. Los abasíes no se andan con tonterías. Organizan una masacre sistemática de la familia omeya. Esto es lo más parecido que he podido encontrar, lo siento. En medio de la persecución, un joven príncipe logra escapar, Abderramán ibn Muawiyah, al que aquí llamarán al-Dájil, el inmigrado. Su viaje parece sacado de una novela de aventuras, cruza ríos, desiertos y montañas y finalmente consigue llegar al Muñécar. En Al-Ándalus, la sangre omeya conserva su pedigrí y en 756 funda su propio estado. Nace el Emirato de Córdoba, que no califato para no mosquear en exceso a Bagdad. Se rompe el vínculo político, pero no el religioso. Esto será así hasta que en el año 929 Abderramán III decida romper con todo. Se proclamará califa y Córdoba se alzará como el primer califato de Occidente, una potencia que competirá con los grandes poderes del Mediterráneo. A veces, para sobrevivir, hay que reclamar la grandeza. La impresionante vía Augusta que unía Cádiz con Roma pasaba por Córdoba. Los romanos solían señalar cada milla de sus caminos con unas columnas llamadas miliarios, nuestros mojones. Saliendo de Córdoba en dirección a Écija, había un miliario que marcaba el inicio de la segunda milla. Este mojón se situaría después del puente romano, posiblemente cerca de la plaza de Santa Teresa, dando nombre a la zona, Secunda. El topónimo debió de ser muy popular, pues tras la llegada de los musulmanes en 711 se mantuvo. A comienzos del siglo IX, Córdoba vive un auge demográfico. La ciudad crece y al otro lado del Guadalquivir se conforma un barrio popular, el Arrabal de Sacunda. Allí se concentran artesanos, comerciantes, gente humilde, muchos de ellos mozárabes. En la pirámide social encontramos a los bereberes, a los muladíes, los visigodos islamizados y a las gentes del libro, mozárabes y judíos. Sobre todos ellos, los árabes, la élite originaria de la península donde había vivido Mahoma, que ocupaba los mejores cargos y no pagaba impuestos. En el año 818, durante el gobierno de Alacán I, nieto de Abderramán, al que las crónicas describen como déspota y violento, estalla la revuelta. Los habitantes de Sacunda se sublevan por la subida indiscriminada de impuestos, principalmente sobre el trigo. La respuesta del emir es implacable. El arrabal es arrasado y sus casas destruidas. Muchos vecinos mueren en combate y otros tantos son capturados. Se calcula que unos 300 hombres fueron crucificados. El emir ordenó que jamás nadie volviera a habitar esta tierra. Durante varios siglos tan solo se utilizó como huerta. No será hasta 1236, con la conquista cristiana de la ciudad, cuando de nuevo vuelva a ser repoblada, dando lugar al barrio que hoy conocemos como Campo de la Verdad. El emir da a los supervivientes 4 días para salir de Al-Ándalus, ordenando a los gobernadores provinciales que no se les dé alojamiento ni comida. Este es el punto de partida de nuestra historia, porque aquellos desterrados no solo no se resignaron, sino que convirtieron su desgracia en una epopeya. Los desterrados del arrabal de Sacunda, unas 20.000 familias, cruzan el estrecho y se instalan en Fez, en el Marruecos de los idrisíes. Allí levantan un nuevo barrio que todavía hoy existe, el barrio andaluz de Fez. Tenemos también la mezquita andalusí, fácilmente reconocible por su color verde. No os la perdáis si visitáis Fez. Pero estos cordobeses no eran gente dócil. Las crónicas mencionan una presencia incómoda para los mandamases locales. Habían pasado mucho y no estaban por la labor de la sumisión. Así que una parte decide poner rumbo al este, emprendiendo una durísima travesía a pie por la costa norteafricana, plagada de peligros y penalidades. En esta odisea surge un líder providencial, Abu Habs al-Baluti, un cordobés de Pedroche. Gracias a su sabio ejercicio del mando, unas 8.000 familias de las 12.000 que partieron de Fez consiguen llegar a buen puerto, a Alejandría, Egipto. Y aquí la historia toma un tono casi cinematográfico.
La Alejandría del siglo IX es una ciudad cosmopolita, hervidero de comerciantes griegos, árabes, coptos, judíos, un lugar donde todo el mundo compra, vende o conspira. Los cordobeses encuentran el caldo de cultivo perfecto. Se convierten en aventureros, mercenarios y piratas. Un grupo sin patria, pero con un proyecto común: sobrevivir y prosperar. Y poco a poco empiezan a mirar hacia el mar. El califa Abbasí al-Ma'mún ve en ellos una oportunidad y les entrega barcos para lanzarse sobre Creta. Una jugada maestra porque por un lado planta la bandera musulmana en el Egeo y por otro libra a Alejandría de aquellos cordobeses que se metían en todas las salsas y resultaban francamente molestos. En el 827, los cordobeses dan el gran salto, ponen proa a Creta. Era una isla estratégica, pero estaba mal controlada por Bizancio. Imaginad la escena: unos andalusíes errantes, sin ejército regular, desembarcan en la isla más grande de Grecia y la conquistan. Y no solo la conquistan, se quedan a vivir durante más de un siglo. Había nacido el Emirato de Creta. La capital de Creta, Heraclión, toma su nombre de Al-Andak, la fundada por los cordobeses. No solo resisten, prosperan. Creta se convierte en un emporio corsario que hostiga las rutas bizantinas. Algunos autores sostienen que lograron su propia fórmula del fuego griego, lo que ayudaría a explicar sus victorias frente a la Roma de Oriente. Tanto es así que llegaron a controlar varias islas del Egeo. Pero no solo eso, emitieron su propia moneda, adaptaron la isla a sus cultivos y sistemas de regadío, introdujeron la cría del gusano de seda y explotaron sus minas. Y pensar que todo esto surgió en una revuelta en un arrabal de Córdoba. Durante más de 100 años, los cordobeses de Creta son la pesadilla de Bizancio. Pero en el siglo X la balanza empieza a cambiar. El imperio bizantino vive un renacimiento militar y prepara la expedición definitiva. En el año 961, el general Nicéforo Focas, futuro emperador Nicéforo II, lanza un ataque masivo sobre la isla. Al-Kandak fue tomada tras un durísimo asedio. El emirato fue reducido a escombros y los cordobeses fueron sometidos a salvajes ejecuciones o vendidos como esclavos. Creta volvió a ser bizantina, hasta que siglos después se la rifarán venecianos, turcos y quien pase por allí. Hasta alemana fue, oiga. El episodio de hoy es la demostración de que la historia está llena de giros inesperados, de personajes que, expulsados de su tierra, terminan protagonizando episodios increíbles a miles de kilómetros. Abderramán I el emigrado huyó de una matanza en Damasco y terminó fundando su emirato al otro lado del Mediterráneo. Después, unas gentes que son desterradas de Córdoba vuelven a cruzar el Mediterráneo y a fundar otro emirato. ¿Qué queda del emirato andalusí de Creta? Poca cosa, salvo referencias en crónicas árabes y bizantinas. Y unas puertas. No me quiero olvidar de la tremenda importancia a nivel arqueológico que en los últimos tiempos ha adquirido el arrabal de Secunda. Al estar detenido en el tiempo durante siglos por la prohibición del emir de construir en él, hoy resulta una fuente inagotable de información sobre cómo era la vida en Córdoba en los siglos VIII y IX. Quiero aquí felicitar a las universidades de Córdoba y Granada por el enorme trabajo arqueológico que están llevando a cabo. No me queda más que pedirte que te suscribas y que me acompañes en estos pequeños viajes por la historia, esta vez a bordo de un dhow árabe.